Martes 4 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan. La Provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, y como cada martes nos acompaña Juan Ruz en este paseo. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Como saben, director de diario El Día de Córdoba, con el que empezamos el año, así que feliz año 2022 y esperemos que nos traiga todo lo que le pedimos a los Reyes, que llegan mañana, y a la Nochevieja. Bueno, caramelo y juguetes no nos van a traer, pero bueno, buenos deseos e intenciones sí se la hemos pedido. Vamos a ver que nosotros los periódicos de regalo para este 4 de enero hay bastantes coincidencias en la prensa escrita hoy, también daremos repaso a la prensa digital. El decano del Diario de Córdoba ha escogido para abrir hoy el tema de la sanidad. Córdoba registra más de 4.600 contagios en lo que va de 2022, en 3 días. Ir a más hoy. Hablamos de Nochevieja, 31, 1 y 2, que son las estadísticas que ayer nos dio la Junta, con esa cifra récord. Son 3 días, pero la media te sale por encima de los 1.500 casos diarios. La foto para la huelga ayer, el paro parcial en Alcorsa echa el freno, titula con esta foto de Paco González, y luego el planito el mapita de lo que será la primera fase de la A81, de la autopista Granada-Badajoz, a su paso por Córdoba, en este caso el tramo Córdoba-Badajoz, del que hablaremos ahora a continuación. También el diario ABC ha escogido el tema de la autovía para su portada. Para la foto de la portada, foto de Valerio Merino, el Gobierno no da prioridad a la A81, titula, como autovía en el tramo hasta Espiel. Foto de la Nacional 432, que se convertirá en la A81 algún día, o no, ya veremos si eso se produce o no. El titular también es para la salud. La Junta descarta restricciones en horarios y en la vuelta al cole. Hoy el Consejo de Ministros el Consejo Interterritorial tiene que resolver cómo será la vuelta a las clases después del periodo de vacaciones de Navidad. Todo apunta a que será presencial y que será, como señaló ayer Aguirre, sin restricciones, y descartó los confinamientos de aulas completas. Bueno, también hablamos de eso ahora si nos da tiempo. El diario El Día también escoge la salud, la sanidad. El SAS solo realizará test a personas vulnerables o con síntomas graves. También lo acordó ayer el Comité de Expertos andaluz, que no habrá test masivos o no se practicarán test a personas que no presenten síntomas graves, asintomáticos o estos sospechosos que muchos casos se están dando ahora de personas por contacto directo. La foto también para la huelga de Alcorsa, foto que hace Miguel Ángel Salas, esperas y colas por la huelga de Alcorsa, con los autobuses en su 75% parados y solo 25% de servicios mínimos en las horas puntas de 11 a 8. También hay huelga hoy y habrá huelga mañana, así que si van a tomar el autobús, hágalo con antelación, porque ayer hubo colas, esperas de hasta 1 hora para el autobús, que por cierto no funcionaron las pantallas de estas que prevén el tiempo de espera, y eso desespera todavía más. La otra foto que trae el diario El Día de la portada, la de abajo, es para el roscón de Reyes, que poco a poco va tomando cuerpo este Día de Reyes. Parece que la normalidad, o no, será la que mañana impere en esa noche mágica, de la primera noche mágica del año. Bueno, empezamos, si te parece, Juan, hablando del tema de la sanidad. Ayer, Consejo de Expertos. No sé si alguien esperaba algo más de lo que ocurrió ayer, pero como señalan los periódicos, lo señala el diario El Día hoy, pues con un adjetivo o un adverbio, en este caso, solamente el Consejo solamente decidió que no se van a hacer test y que vamos a pedir una prórroga de 15 días del pasaporte COVID. Había quien esperaba alguna limitación de aforos, una limitación de horario o alguna advertencia a la movilidad. Sin embargo, no hubo nada de eso. No, la verdad es que por lo que se sondeaba o se activaba en los días previos, sabíamos que no iba a haber decisiones de calado, más allá de alguna cuestión más técnica que otra cosa. El asunto de los test a nosotros nos ha parecido importante por el hecho de que es verdad que en la última semana, ni siquiera ya antes de Nochebuena, sino más o menos desde el puente de la Constitución, se han tenido que reabrir de distintos puntos para hacer test COVID ante la avalancha de casos o la explosión de contagios, y estaba claro que el SAS o el Servicio Público de Sanidad no podía soportar esa presión de tanta gente solicitando
los test para ver si son positivos o no, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, las decisiones que hay alrededor, como la vuelta a la normalidad en los colegios y demás, era algo esperado, que ya se acordó también en el Consejo Interterritorial de Consejerías con el Ministerio, y no hay prácticamente ninguna novedad, ¿no? Yo creo que, como ya dijimos aquí en la última edición del programa del año anterior, 2021, se va a dejar que pasen las fiestas, y si esta evolución sigue hacia arriba, pues ya veremos a ver qué decisiones se pueden tomar en cuanto a foros y demás, ¿no? Sí es verdad que había alguna expectativa respecto al tema de los aforos, porque lo hemos visto que se han tomado en algunos espectáculos deportivos, ¿no? Como el fútbol, lo que lo hemos visto, en fin, que también de una manera un poco sui generis, que yo no comprendo muy bien, porque creo que en el partido entre el Mallorca y el Barcelona estaban el 75% estaban vacíos los dos foros, pero claro, los dos laterales estaban llenos como de costumbre, con lo cual sin separación. El reparto del 75% no ha sido homogéneo, sino simplemente que podían entrar el 75% de espectadores, pero luego se pusieron con los laterales y los fondos estaban vacíos, en fin. Entonces no sé qué efectividad tiene esa medida, ¿no? En fin, yo creo que ahora mismo, desconozco si por algún tipo de estrategia que tenga más que ver con lo electoral que con otra cosa, se está dejando pasar el tiempo, y vamos a ver qué pasa cuando, presuntamente a partir del día 15 de enero, se supone que los casos de esta variante Omicron tienen que iniciar el descenso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ayer señaló Aguirre en el comité de expertos, en el Consejo de Salud Pública de Alto Impacto, decía que en este momento el número de hospitalizaciones que está soportando la sanidad pública es similar al del 2018, solamente con la gripe. Es decir, que lo que vienen a señalar los políticos y algunos médicos, más políticos que médicos, es que la presión asistencial está controlada. Y mientras que no haya muchas personas en los hospitales, no merece la pena detener la producción de un país, porque luego cuesta mucho arrancarlo, cuesta mucho volver a reactivarlo. De manera que quizás sea ese el único freno que tengamos ahora, que hemos hablado muchas veces. La epidemia es una estadística pura y dura. Si con 1000 contagios hay 100 hospitalizados, con 10.000 habrá 1000. Eso es estadística. Y ese es el temor, que la cifra de contagios dispare las hospitalizaciones. Pero hoy por hoy no hay que poner... Bueno, pero yo, sinceramente, José Luis, me parece bien que además el consejero de salud tiene que medir la presión asistencial, y los datos que hay son ciertos. Yo creo que los podemos corroborar todos, a no ser que nos lleven engañando 2 años, que no creo. Pero, bueno, hay vida más allá de la sanidad, ¿no? Luego tendremos que ver qué impacto está teniendo la pandemia, por ejemplo, en el ámbito laboral, en las empresas, en baja, en la productividad. En fin, yo creo que hay otros factores que no solo el asistencial hay que tener en cuenta. Lo hemos visto, aquí todavía no lo estamos sufriendo, hemos visto en Cataluña, donde han aumentado un 73% las bajas laborales en las empresas en las últimas 2 semanas, y los empresarios, pues claro, están un tanto de uñas, y es una de las causas por las que ha tenido que tomar alguna decisión al respecto la Generalitat de Cataluña. Yo creo que hay otros factores más allá de la salud. Una vez que se está viendo que esta variante Omicron es muy explosiva, pero que nos genera problemas de salud graves que no se están midiendo, y creo que habría que hacerlo y también tenerlo en cuenta a la hora de tomar medidas, no solo si hay ocupadas muchas UCI, que ojalá se queden vacías por el COVID y por otras patologías, sino también tiene otros efectos más perversos sobre la economía, la productividad, el mundo laboral, los derechos de los trabajadores. En fin, yo creo que hay un sinfín de causas que también se podrían analizar y que hasta ahora no se están teniendo en cuenta, ¿no? Pues se verá a partir de la que pase en Reyes si se toma medida o no para evitar, como dice Juan, que haya esas bajas masivas que ya en Córdoba se está produciendo. Pues es verdad que algunos que ya estamos oyendo como empresas prácticamente se paralizan porque están la mitad de la plantilla de baja, coincide con las vacaciones también todavía, y hay empresas que no pueden levantar la persiana porque no tienen trabajadores para cubrir los puestos, evidentemente, porque esa parte del riesgo de la explosión de contagios no es que no se esté midiendo, sino que se está contraponiendo a, como decía ayer el comité de alerta de alto impacto, se está intentando evitar reduciendo cuarentenas, reduciendo aislamientos,
que no esté tan malo que venga a trabajar, como decía John Wayne, que tenga 2 brazos que coja un rifle, porque quedamos cada vez menos. Claro, yo creo que todos esos factores habría que tenerlos también en cuenta y sopesarlos, ya que se habla tanto de que también tenemos que salvar la economía, ¿no? Pues bueno, yo creo que una manera de salvar la economía es haber tomado algún tipo de medida para reducir también el impacto que se está teniendo, por ejemplo, en muchas empresas y en muchos trabajadores, ¿no? Efectivamente. Hablando de empleo, una información que no está publicada, hoy han sido las cifras del paro del mes de diciembre, que equivale al año entero, y con buenas cifras. Yo lo he pillado en Cordópolis, que era el primero que lo he visto publicar, durante el día lo están publicando ya todos los medios. Córdoba registra una cifra de paro, un descenso importante, no es tan explosiva como el resto de España, porque en España ha sido unos números espectaculares, y Córdoba cierra 2021 con una nueva caída del paro, impulsada por la construcción, titula Juan Velasco en Cordópolis. Son 1.105 personas. Ese es el gráfico, creo que es el 8º mes consecutivo en el que se sigue reduciendo la cifra del paro, bueno, y además ahora tenemos incluso a nivel nacional cifras de paro mejores que antes del inicio de la pandemia, es decir, que está funcionando el mercado laboral a pesar de todo, que para muchos expertos y comentaristas pues es incomprensible que en esta situación de crisis se esté quedando tanto empleo. Sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Y más en el caso de Córdoba, que sabemos que normalmente nuestros datos siempre suele ir a la inversa del resto de la comunidad autónoma y del país, no sé por qué, y creo que lo hemos hablado en el programa alguna vez que otra, ¿no? Pero hombre, es una noticia positiva, son 1.105 personas, creo que ya el análisis ya se está haciendo en todos los digitales de los medios al respecto, de que hay sectores que han tirado, por ejemplo la construcción, que sabemos que ha ido para arriba, la agricultura tampoco ha tenido un mal año en cuanto a la generación de empleo, en fin, yo creo que podemos estar medianamente satisfechos con cuál es la evolución tanto a nivel cordobés como a nivel nacional, ¿no? Y yo supongo que ahora pues habrá que abrir determinados debates en fin, a todo ese catastrofismo que se veía en enero de 2021 con la subida del salario interprofesional, en fin, una serie de factores, la reforma laboral, que si se aprobaba, que si no, todo el ruido, que todavía está sin aprobar y parece que lo va a tener complicado el gobierno, pero en fin, yo creo que muchas veces la propia economía tira más allá de los matices y de las declaraciones políticas que pueda haber, ¿no? Y creo que hay también un factor importante, y es que estas ayudas europeas que se han permitido por la pandemia también han incentivado que muchos emprendedores pues se arriesguen a poner su negocio, porque en un momento determinado pues algunos sectores pues sí van a tener ese apoyo y ese respaldo que viene desde Bruselas. También es positivo e incide favorablemente a la producción y a la economía, ¿no? Han dado aliento a muchas empresas que están a punto ahí de ver si prosperaba o no esta ayuda europea. A nivel nacional, el paro presenta cifras históricas, la mayor alza del empleo en 16 años, tenemos el mejor diciembre desde el 2007 en cuanto a nivel más bajo de paro. Estamos rozando los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que también es una cifra récord en la serie histórica. Es decir, que bueno, si no fuese porque está la pandemia ahí enturbiándolo todo, diremos que estamos en una época de bonanza absoluta y que las perspectivas son de absoluto crecimiento. Luego tenemos un par de nubarrones, el tema del IPC por medio, el tema de cómo los ERTE que siguen todavía ahora en diciembre al final ha crecido un poquito el ERTE, a consecuencia, como comentamos antes, de algunas grandes empresas y de la llegada del Omicron, que ha hecho que empresas tengan que chapar porque no tenían quien la atendiera. Pero las perspectivas no son malas para 2022. No, en principio no, porque es que además sabemos que hasta 2024 estas ayudas se van a consolidar, que más allá del impacto de que, como yo digo en ocasiones, no es que ese dinero que viene desde Bruselas vaya a ir al bolsillo de los empresarios, de los trabajadores, pero sí es verdad que generan un clima de confianza y de seguridad de que el Estado va a poder atender todas las demandas que tenemos como ciudadanos, que a su vez provocan un efecto dominó en la economía, ¿no? En fin, la economía, como cualquier otro campo, no deja de ser también lo que son sensaciones, estado anímico, ¿no? sí, Un estado anímico, ¿no? Y si todo ello tiene un impacto positivo, vamos sumando, en fin, determinadas actuaciones en algunos sectores,
pues bueno, nos podemos encontrar con un año que puede ser muy positivo, ¿no? Yo el único lunar que tal vez le pongo es que alguna vez los gobiernos, tanto en Europa como a nivel español y andaluz, pues yo creo que tenemos que mirar un poquito más a nuestro sector primario, ¿no? Al campo, que sabemos que sí lo está pasando mal y que necesita una regulación, sobre todo en cuanto a precios, a modelo productivo y demás, al que todavía está pendiente y al que se le da la patada hacia adelante. Yo creo que es el único lunar que ahora mismo o uno de los lunares que en nuestra economía doméstica tenemos sobre la mesa, ¿no? Parece que la apuesta tanto de Europa como del Gobierno de España, como el andaluz incluso, es hacia el sector terciario. Se abandonó el primario, porque en ese reparto que se hizo en la entrada de España en la Unión Europea nos tocó ser la Florida de Europa, mucho turismo, muchas vacaciones y el campo que produzcan otros. Parece que la política no acaba de cambiar y a ver si con la PAC está los 1.100 y pico millones que decían que iban a llegar ayer, van llegando y animando un poco el campo, porque efectivamente hace falta que el campo funcione, sobre todo en una tierra como Andalucía, que tiene esa importancia el sector agrario. Sí, además, si es que yo como siempre digo, aquí hay sectores que se retroalimentan los unos a los otros. Por ejemplo, uno de nuestros grandes atractivos es el turismo. Dentro del turismo, uno de nuestros grandes atractivos también es la gastronomía. Pero la gastronomía que tenemos es posible, entre otras cosas, porque tenemos un sector primario que produce alimentos de calidad en la propia tierra, sí. Con lo cual, en fin, hay cuestiones que creo que no son difíciles de llegar a conclusiones para apostar de alguna manera por ese sector primario, ¿no? Ya lo vimos en los años 80 como Francia, su sector primario, en el momento que se le dio la espalda por parte de las autoridades, tuvo que salir a la calle. Todos recordamos aquellas imágenes del vuelco de camiones, que a su vez derivó en la creación de grandes cooperativas, que incluso algunas de ellas están instaladas hoy día aquí en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba, ¿no? En fin, yo creo que más allá de que el sector se tiene que movilizar, también tiene que tener la complicidad de las administraciones, y esa ayuda y esa complicidad cuesta a veces verla, ¿no? Hablando de empleo, ayer comenzó una huelga, lo veíamos antes, paros parciales en Alcorsa, paros que duran desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que provocaron mucha molestia a los usuarios, también en el tráfico, porque cuando había autobuses, lógicamente hubo personas que cogieron el coche privado. Hubo un seguimiento al 100%, dice el comité de empresa. Hubo solamente un trabajador, solamente un conductor que quiso sacar su autobús, no secundar el paro, que supongo que le dejarían hacerlo, el hombre con su autobús. El resto secundó el paro. Según Torrico, era una medida innecesaria e inoportuna por la fecha. Lo cierto es que llevan un par de años los sindicatos amagando, hasta que por fin han convocado este paro. Y visto el seguimiento del paro, de la huelga, es un sentimiento unánime en la plantilla, que hace falta sentarse y acabar con los problemas endémicos casi que sufre Alcorsa. Sí, yo, tiendo a pensar que un paro o una huelga en una empresa no se hace por capricho. Supongo que se recurre a ello como última medida cuando la negociación no avanza, se atasca o simplemente entre las partes no hay acuerdo, ¿no? Y quiero entender que en este caso también es así. Podemos coincidir efectivamente en que las fechas no son las más oportunas, podemos coincidir en muchos aspectos, pero yo también entiendo que el comité de empresa habrá calibrado el impacto que también puede tener en la imagen de la empresa y de los propios conductores. Y yo creo que, tal vez siendo algo buenista, mi idea es que si han tomado esta decisión es porque hay algo que falla. Y como tú dices, es verdad que llevan alertando prácticamente desde el final del anterior mandato municipal, ya van alertando de la situación en la que se encuentra la plantilla. Y si ahora esto ha estallado es porque no se ha llegado a un acuerdo, o porque ya vemos, no es la primera vez que ocurre con todo gobierno de toda índole ideológica, de que parece que todo se empieza a pegarle la patada hacia adelante y ya veremos los próximos presupuestos, y estamos ahora negociando los terceros presupuestos del actual cogobierno y ven que no hay avance. Así que yo creo que, sintiéndolo mucho, pero si se ha llegado a esta situación, yo creo que será un problema también
En ambas partes tendrán responsabilidad, pero porque a lo mejor tal vez no había otra salida. Le reclaman los trabajadores de Aucorsa que haya una equiparación, una homologación, o se acerquen al menos las posiciones, el trato que reciben los trabajadores de Aucorsa con respecto a otras empresas municipales. Hay que recordar que en Córdoba hay un par de empresas que son la joya de la corona, empresas que generan beneficios, como son Emaxa, como Sadeco, empresas que funcionan muy bien, y empresas que cuestan dinero, como es el caso de Aucorsa, que todos los años necesitan una transferencia de capital porque no generan suficientes recursos. Pero claro, hay empresas que no pueden ganar dinero, porque si ganaran dinero, si un billete de Aucorsa costara lo que realmente vale, nadie cogería el autobús, costaría 8 o 10 euros subirse en el autobús. Es decir, que yo creo que el compromiso del Ayuntamiento de Córdoba y de cualquier Ayuntamiento de España de mantener su servicio de transporte está por encima de la rentabilidad. Digo esto porque a veces parece que como tú no generas recursos, tú tienes que tener peores condiciones que Emaxa, que fíjate que bien lo hacen, que están generando recursos, incluso permiten sanear cuentas de la empresa matriz, porque en ocasiones Emaxa llega a transferir dinero o renueva su alcantarillado muy a menudo, en fin, empresas muy potentes en cuanto a la economía, empresas que son muy deficitarias. Bueno, por eso yo creo que eso es un argumento, en fin, fácilmente rebatible, claro, y que no tiene ningún sustento. El sistema público de atención al ciudadano que tenemos es el que es, y hay cuestiones que se pueden medir en una rentabilidad económica y otras que tienen una rentabilidad social, que tal vez su impacto sea mayor incluso que las propias empresas que generan un beneficio económico. Todas las empresas, por su propia idiosincrasia, por filosofía, intentan, desde luego, ser rentables. Pero en el caso de las empresas públicas hay que buscar una rentabilidad económica, si se puede, y una rentabilidad social siempre. Si no hay esa rentabilidad social, no tiene sentido de que existan esas empresas. Entonces, comparar las condiciones de los trabajadores en función de que tu empresa sea más rentable o no, pues en fin, a mí me parece un tanto demagógico por parte de quien quiera sacar ese argumento, porque se cae por su propio peso. Porque entonces, ¿qué hacemos? Que los trabajadores de Aucorsa, al ser deficitarios, que paguen incluso por ir a trabajar, no sé, tendríamos que llegar a planteamientos ya se llaman un tanto casi ridículos, ¿no? Yo creo que esto son otras cuestiones donde, en fin, ellos ven que se están viendo perjudicados sus derechos, y no creo que sea, o es la sensación que yo tengo, ¿no?, de que tal vez se pueda hacer un plan más a medio o largo plazo para ir recortando esa brecha que ellos consideran que existe, pero es tirar del argumento de que una empresa rentable, a mí desde luego me parece un tanto demagógico. No, me refería a que cuando ellos negocian, cuando la patronal, que en este caso es Aucorsa, dice con trabajadores, le saca las cuentas, es que esta empresa cuesta un dineral, no hay encaje legal para subir el sueldo, por ejemplo, a los trabajadores, mientras que empresas como Emaxa o Sadeco no tenéis argumento porque son empresas rentables, son empresas que generan beneficios. Ahí cuesta más decir no te subo el sueldo porque no gano dinero, porque es que sí que estamos ganando dinero. Y ellos lo que no quieren es verse en esa dinámica de decir no nos mejora condiciones porque la empresa es muy deficitaria, que todos hemos asumido, creo que nadie duda de la idoneidad de necesidad de tener una empresa de transporte. Sería un caos si no hubiese empresa de transporte o si se pagara un precio, como decía yo antes, que lo hiciera rentable, que sería inabordable, inasumible. Claro, pero ahora que estamos hablando de ciudades verdes, de eliminar el tráfico en el centro, de que los ciudadanos apostemos de verdad por el uso del transporte público, pues para evitar contaminaciones, emisión de CO2, en fin, hay tantos aspectos donde se puede medir de alguna manera esa rentabilidad social que, repito, a mí me parece un argumento, pues, en fin, bastante, perdón por la palabra, bastante cutre, por parte de si alguien en la empresa Aucorsa, que creo que no, o espero o confío en que no, lo haya puesto encima de la mesa, ¿no? Porque hay otros factores que sí hay que medir, ¿no? Mucho más valorable. Hablando de transporte, publica los periódicos hoy el anuncio ayer en el BOE de la alternativa que se está planteando para la autovía Badajoz-Granada a su paso por el tramo Espiel-Zafra. Por ejemplo, titula hoy el diario El Día que el tramo de la variante será carretera convencional. Dice Cantador que Godiato se queda sin autovía. Bueno, al final es un tramo muy complicado, el tramo Espiel-Zafra, sobre todo un tramo complicado por el impacto ambiental y, como también señala Cantador en el artículo, porque no pasan coches por allí, porque el tráfico, la densidad de tráfico no exige una autovía. Claro, aquí entramos siempre en la eterna discusión de lo técnico y lo políticamente correcto.
vamos a ver si tiramos un poco de hemeroteca, y lo tengo en la memoria porque me tocó hacerlo a mí en su día, en el primer estudio informativo que ya se hizo sobre esta autovía, ya se contemplaba que era asumible una autovía entre Badajoz y lo que es la ciudad de Zafra, ¿no? Por el volumen de tráfico que había entre esas dos localidades y esas zonas. Claro. Sí, que parece... Claro. A partir de Zafra y entre Espiel, pues el volumen de tráfico ya en aquellos años era inferior a los 10.000 vehículos por día, ¿no? Que es un poco el... 3.700 ahora, creo haber leído. Creo que es donde está el nivel o el índice que mide la conveniencia o no de convertirla en autovía. Y entonces ya se decía que, bueno, que lo más aconsejable era mejorar el trazado, pero no convertirlo en autovía porque el tráfico no era lo suficiente como para que eso fuera así. Claro, inmediatamente surgieron las primeras voces de quejas de los alcaldes de la zona, tanto del Guadiato como algunos de Badajoz, que se quedaban fuera de aquella propuesta. Y bueno, el gobierno, con tal de que no hubiera mucho ruido al respecto, pues dijo que sí, que se convertiría en autovía. A partir de ahí, todos los partidos políticos han comprado ese argumento, ¿no? De que no, habrá que hacer una autovía porque se va a dejar fuera de esa autovía el tramo solo entre Zafra y Espiel, pero a partir de Espiel y Córdoba sí hay volumen de tráfico suficiente para que haya una autovía. Y al final se está jugando con ese argumento, y lo que hay sobre la mesa son las cuestiones técnicas, que son las mismas ahora que hace 10 años, y es que ahí no hay tráfico suficiente para justificar una autovía. Pero, repito, es una cuestión técnica, ahora está la voluntad política, así que yo intuyo que si se va a hacer caso a las cuestiones técnicas, pues claro, los distintos partidos, sobre todo los grandes que han gobernado este país, pues tendrán que pedir perdón a los vecinos del Guadiato porque llevan durante 20 años vendiendo unas expectativas que saben que técnicamente no son posibles. Y es donde creo yo que está el error más que otra cosa, porque todos sabemos el coste que tiene un kilómetro de autovía, pero, insisto, creo que se está jugando un poco con los sentimientos de los ciudadanos de la zona norte de Córdoba, que confiaban por la palabra política dada de que allí se haría una autovía, y al final estamos viendo que en el norte de Córdoba sigue sin haber un solo kilómetro de autovía, con lo cual es algo que también nos tendríamos que replantear todo, ¿no? En cualquier caso, aunque se haga o no se haga, que yo creo que al final se termina haciendo, lo que no espera nadie es ver una máquina mañana. O sea, esto que se ha aprobado ahora es una alternativa para el estudio, es decir, que no habrá una máquina ahí antes de 8 o 10 años mínimo, ¿no? No, y además, vamos a ver, que sepan nuestros telespectadores que este es el segundo estudio informativo que se hace, porque es que el primero caducó, y que nada extraña que este segundo también vuelva a caducar si no viene un periodo largo de bonanza económica. Y esto es lo que va a ocurrir, y lo que por desgracia está ocurriendo con muchas carreteras y con muchas propuestas donde, en fin, se juega más a lo político que a lo técnico, a salvar lo pronto de unas elecciones y salvar ese momento, a lo que es una planificación en condiciones de futuro, ¿no? ¿Por qué se ha empezado, por ejemplo, con esa zona del norte? En la zona de Córdoba se deja ahí un poco más en medio. Esta misma autovía en el tramo de Granada hacia Córdoba ya se ha empezado, ya hay algunos que cuando se llega, claro, la zona de Atarfe y demás, ya está en marcha esa carretera. ¿Por qué? Porque es necesario. En el resto, pues desde el punto de vista técnico, pues no se acaba de ver la idoneidad de que se construya una autovía. Otra cosa es mejorar el trazado con el número y el volumen de accidentes que tienen esta carretera, pero desde el punto de vista técnico cuesta mucho pues digerir, o que un técnico te ponga en un estudio informativo o te deje claro que hay que hacer autovía cuando hay un volumen de tráfico de 2.000 vehículos al día. Eso es lógicamente que no. Hablamos de rentabilidad social de Aucorsa. Ahora estamos con el debate sobre España vaciada o no, y una carretera que comunique la capital, aunque sea solo Córdoba, con el Guadiato, con Los Pedroches, es necesaria. Es que estamos hablando de que hay muchas personas que se vienen a vivir a la capital o a otros municipios porque se encuentran aislados físicamente y en ocasiones para su empresa, para intentar poner en marcha un proyecto. Es que es imposible, a la altura que estamos, plantearse subir el Puerto Calatraveño todos los días
sin una alternativa. Claro, pero yo en el tramo, José Luis, que va desde Espiel hacia Córdoba, que formará parte a su vez de un segundo estudio informativo, yo no dudo de que ahí se va a hacer o se va a plantear una autovía, aunque también hay algunas trabas ambientales que veremos a ver cómo se solventan. Yo ahí no tengo ninguna duda de que se va a plantear desde el punto de vista técnico una autovía, pero lo que está claro es que desde Espiel hasta Córdoba puede haber autovía, desde Córdoba hasta Badajoz también se puede plantear, hasta lo que es el límite con la provincia de Córdoba, hasta Luque, Baena Luque, se puede plantear una autovía, y ahí entre Granada o entre Luque y lo que es Granada, todo el sur de la provincia de Jaén, pues claro, también habrá dudas sobre el volumen de tráfico que hay ahí, porque recordamos que se trata de un itinerario de más de 400 kilómetros, y si se fasea o se hace por distintos tramos, es muy complicado que todos, absolutamente todos, tengan las condiciones para convertirlo en autovía, ¿no? Bueno, terminamos, se nos va la hora. Solamente un anuncio. Trae el diario Córdoba a la portada, tanto los periódicos. Viene una masa de aire polar que va con batacazo puntante las temperaturas. 14 grados creo que bajan las máximas a partir de mañana, incluso con lluvia para la noche de Reyes. No hay una previsión muy cierta todavía, pero se habla de posibilidad de precipitación en la noche de Reyes, así que abríguense. El Consejo de Villarrubia pide que no haya cabalgata en su barrio, o que no haya cabalgata. Yo no sé si al final habrá una decisión. Hoy dentro de un rato anuncia la concejal responsable, Mariana Aguilar, creo que hizo ahí para adelante todas las cabalgatas, y ahora solamente esperar que haya prudencia por parte de quienes acudan. Sí, sobre todo mucha prudencia, y lo veo complicado que se tome una decisión tan drástica, sobre todo cuando los magos de Oriente ya están aquí, o sea que hoy ya los vamos a poder ver en el Palacio de Oribe, y supongo que estarán retomando fuerzas para mañana, así que lo vamos a tener complicado. Por precaución, abríguense y aléjense, y mascarilla, que es la mejor protección, el mejor abrigo para esta noche de Reyes. Gracias, Juan, por tu visita, te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Y a ustedes les espero mañana, como siempre. Les insisto, hay mucha información que no da tiempo a repasar, que está en los periódicos, léanlo, bajen el kiosco, compren un periódico, infórmense en internet, en la radio y sobre todo en la televisión. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.